Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que hayan vuelto aquí a otra clase del curso de Farmacología Clínica y Básica. Y ahora vamos a continuar con la quinta clase. Vamos a hablar específicamente de la farmacodinamia y de algunas cuestiones que tienen que ver con el receptor. Pues la farmacodinamia es el efecto bioquímico fisiológico que desarrolla el fármaco en el organismo. O sea que este efecto es consecuencia de la interacción con componentes de estructura macromolecular y toda esta serie de efectos que tiene que ver con nuestro organismo, a esto se le conoce con el nombre de mecanismo de acción. El mecanismo de acción se evalúa a nivel molecular. El fármaco interactúa con otras moléculas. ¿Y cómo dijimos que se llamaban esas moléculas? Pues receptor, originando la acción farmacológica. El receptor farmacológico, vamos a hablar ahora acerca de él. El receptor farmacológico es una molécula, generalmente de tipo proteica, que se encuentra ubicada en la célula en una área fisiológica concreta. Esta área fisiológica concreta la vamos a conocer como el lugar de acción, por supuesto, del fármaco. Características muy importantes del receptor es que es estructuralmente específico para un mediador interno, ya sea hormona, autacoide, etc., al que el fármaco mimetiza y con el que compite por medio de uniones. Estas uniones son químicas, obviamente, con el receptor. En general, son reversibles. ¿Y por qué van a ser reversibles? Porque van a ser mediante enlaces con uniones como las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, hidrofilia, hidrofobia, etc. Y raramente irreversibles, como por ejemplo cuando hay enlaces covalentes. Ahora vamos a hablar de las interacciones fármaco-receptor. Y para esto hay que comenzar con algunos de los conceptos. Primero tenemos que la afinidad es la capacidad de unión del fármaco al receptor. Tenemos que actividad intrínseca es la capacidad para producir la acción tras la unión al receptor. Ahora sí, una acción farmacológica es el cambio concreto que provoca el fármaco. Por tanto, el efecto farmacológico es la manifestación observable de la acción farmacológica. Y también hay que definir otros conceptos, por ejemplo, la potencia. La potencia es la cantidad en peso molecular de fármaco requerida para un efecto. Y la tolerancia es la pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas. Y se llama taquifilaxia si se desarrolla rápidamente. Ahora bien, vamos a continuar con los tipos de fármacos con relación al receptor. Un agonista es que tiene afinidad y actividad intrínseca. Un antagonista tiene afinidad pero no actividad intrínseca. Un agonista parcial tiene afinidad y cierta actividad intrínseca. Un agonista antagonista tiene un efecto de un agonista parcial ante un agonista. Y por último, un agonista inverso tiene afinidad y actividad intrínseca pero inversa. Espero que les haya quedado muy claro esos tipos de fármacos con relación al receptor. Agonista, antagonista, agonista parcial, agonista, antagonista y finalmente agonista inverso. En cuanto a los tipos de receptores, hay varios tipos de receptores, pero 4 son los principales. Tenemos aquellos que son asociados a canales iónicos, o sea que se estimula la apertura del canal. Estos pueden ser demasiado rápidos, que actúan en milisegundos aproximadamente. Ejemplo, que sean asociados a canales iónicos, pues los que ayudan a que abran las compuertas de los canales de la bomba sodio ATPasa. También tenemos otros que son acoplados a proteínas G. Este tipo de receptores es la mayoría de todos. Por ejemplo, el agonista, el receptor, proteínas G que trabajan como transductores y teniendo también efectos celulares, ejemplo, enzimas o otros canales iónicos. Otro tipo de receptores es aquellos que tienen actividad enzimática propia. Quiere decir que la misma proteína reconoce el ligando
ya sea extracelular, y activa la enzima, que es lo intracelular. Y finalmente, otro de los tipos de receptores más importantes en el mundo de la farmacología son los receptores intracelulares, o sea que la unión es intracelular. Estos receptores tienen la característica de que son muy lentos. Su acción se da hasta por horas. Con esto vamos a terminar el día de hoy la clase hablando de farmacodinamia. Espero que les haya sido interesante y sobre todo muy explícita la información, que eso es lo importante, hacer fácil la manera en que se les da esos conceptos. Que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.